Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a programar el botón nuevo para poder integrar más registros a la tabla, el botón cancelar esa acción y también haremos algunos bloqueos necesarios para evitar que durante la captura de los datos nos puedan saltar algunas excepciones. Continuando, vamos a insertar dos botones, podemos copiar cualquiera de estos. Este botón lo usaremos para el nuevo registro, B nuevo como nombre. Y su propiedad text nuevo. Vamos a cambiarle un tamaño 80. Lo vamos a copiar nuevamente. Este botón lo usaremos para cancelar. Y le pondremos B cancelar. Vamos a programar entonces este primer botón. Vamos a hacer doble clic. La instrucción es muy simple, usando pues los componentes adheridos en el momento de la conexión. Esta sería entonces la única instrucción necesaria para abrir el espacio para un nuevo registro. ¿Qué más podríamos poner aquí? Que al momento de pulsar el botón nuevo, pues el cursor se vaya a pedirnos el primer dato, o sea, que se vaya a la primer caja de texto, que es el ID del alumno, al cual le vamos a mandar el focus. Ahora vamos a programar el botón cancelar. Doble clic. Podemos copiar esta parte y aquí será cancel edit. Vamos a probar rápidamente. Este botón entonces nos abrirá los espacios para programar un nuevo registro. Ya nos puso el cursor en la primera caja de texto y este anulará esa acción únicamente. Estas serían las dos instrucciones. Sin embargo, hay otras situaciones que debemos controlar antes de poder implementar el botón de guardar. Por ejemplo, en el momento que estamos dando de alta un nuevo registro, no deberíamos poder acceder ni al data grid, ni a estos botones, ni a estos, debido a que si lo hacemos nos saltará una excepción debido al cambio de actividad o de acción sobre el registro. Por ejemplo, ahí está, me quise mover de registro en el momento que estaba dando de alta un nuevo registro. Cualquiera de esos otros componentes que yo mueva me va a saltar la excepción. Entonces debemos hacer esa parte. Para eso vamos a implementar entonces dos procedimientos de bloqueo. A ese procedimiento de bloqueo le vamos a poner de nombre bloqueo. Vamos a resumirlo, yo le pondré BLK. ¿Y qué vamos a poner dentro de él? Vamos a anular todos esos componentes de forma momentánea. Entonces, por ejemplo, el data grid de alumnos, que es donde están los nombres, debemos ponerlo inaccesible también. Hay una situación también aquí. Tenemos esta parte que es el navegador.
que sería entonces el alumnos navigator, binding navigator, también lo vamos a poner en falso. Pero ¿qué pasa entonces con estos botones? Bueno, una de las formas de poderlo hacer más fácilmente es que yo pueda instalar un panel para no tener que bloquear botón por botón. Entonces, esto es lo que podríamos hacer. Vamos a contenedores y podemos insertar un panel. Ya había yo insertado un panel para poner la etiqueta de los registros, pero este nos servirá para encerrar todos estos componentes y poder bloquear solamente un elemento y no todos. Si ustedes por estética o deciden hacer el bloqueo por cada botón, no hay ningún problema tampoco. A este panel no le voy a cambiar el nombre, se llama panel 2. Entonces, para poder bloquearlos todos, el panel 2 igual lo voy a poner en falso. Con eso me voy a ahorrar programar varias líneas. Otro botón que no debe ser accesible es nuevo. Si ya pulsé nuevo, no debo poderlo pulsar nuevamente, ya que también saltará la excepción. Entonces es otro botón que debo bloquear. Entonces sería botón nuevo, punto enabled, igual a falso. Ya tengo entonces mi procedimiento de bloqueo. Ahora tengo que hacer el de desbloqueo. Este otro procedimiento será lo opuesto y le puedo poner dblock o dblk, desbloqueo. Aquí entonces tendríamos que cambiar todo a verdadero para que se vuelvan a activar. Ya está. ¿Qué más me faltaría? Este botón de cancelar yo lo puedo dejar así. Si estamos pulsando cancelar, realmente no pasará nada, pero también podríamos de entrada, como cancelar funcionará únicamente al pulsar un botón, un registro nuevo con este botón, podríamos también de entrada ir a su propiedad enabled y dejarlo sin uso. Y entonces aquí sí, al momento de dar uno nuevo, tendríamos que poner, entonces es botón cancelar. Aquí tendríamos que ponerlo en verdadero para que sea accesible al momento de que estemos queriendo agregar un nuevo registro. Y tendríamos que poner también su contraparte a falso una vez que ya se terminó de hacer ese nuevo registro. Ahora, ¿dónde los vamos a mandar llamar? Al momento de que vayamos a dar un nuevo registro, entonces mandamos bloquear, blk, lo mandamos abrir, y una vez que pulsemos el botón cancelar o el botón guardar que vamos a programar próximamente, también podríamos correrlo ahí una vez que se concluyó. Vamos a ver cómo queda. Ya tenemos este botón sin uso, tenemos acceso a todo lo demás, mientras no intentemos hacer un nuevo registro. Vamos a hacerlo. Al pulsar nuevo ya no tengo acceso al grid, no tengo acceso a esta zona ni a estos. Solamente puedo cancelar en este momento. Y al pulsar cancelar, pues regresa a quedar listo para poder hacer un nuevo registro o cualquiera de las otras acciones.
Así entonces quedaría pendiente para el próximo video el botón guardar, que también requiere algunas validaciones extra. Hasta luego.